La pobreza menstrual es un desafío significativo tanto en México como en Colombia. En México, la falta de acceso a productos de higiene menstrual y la infraestructura inadecuada en las escuelas afectan gravemente la asistencia y el rendimiento académico de las estudiantes. Se estima que el 43% de las niñas prefiere no asistir a la escuela durante su periodo y el 30% recurre a improvisaciones como el uso de papel higiénico debido a la falta de productos adecuados. Actualmente, solo 15 estados cuentan con leyes que abordan la educación menstrual, mientras que 17 aún no han implementado legislación en este ámbito. En Colombia, la situación es igualmente preocupante. Según datos del DANE, el 15% de las mujeres en el país ha reportado dificultades económicas para acceder a elementos necesarios para atender su menstruación, como tampones, toallas higiénicas o copas menstruales. Además, una investigación de la consultora Caja señala que el 94% de las mujeres de estratos bajos no ha tenido los recursos para adquirir una toalla higiénica y el 75% ha manifestado sentir vergüenza al tener que pedir una prestada. Estas cifras reflejan la urgencia de implementar políticas públicas y programas efectivos que garanticen una menstruación digna y segura para todas las mujeres y niñas en ambos países. Y a todo este panorama hay que sumarle el desconocimiento de cómo vivir adecuadamente nuestros ciclos menstruales. Por eso, Cíclicas busca recolectar experiencias de personas menstruantes desde su primer ciclo hasta otras vivencias que por el estigma o desconocimiento nos han alejado de vivir en plenitud nuestra menstruación, porque hablar de esto también es acompañarnos. Estamos aquí para darle comienzo a este otro episodio de Cíclicas de The Fat Project. Me gustaría que empezáramos cada una presentándose, diciendo su nombre, la ciudad y normalmente qué usan o cuáles métodos han usado, qué productos han usado para gestionar sus menstruaciones. Bueno, empiezo yo. Mi nombre es Jenny Gallego, actualmente resido en la ciudad de Medellín y como métodos pues para gestionar mi menstruación es toallas higiénicas y en ocasiones tampones. Bueno, hola a todas. Mi nombre es Ana Milena. Actualmente vivo en Circasia, en el departamento del Quindío, y he utilizado toallas. Sin embargo, un método del cual me enamoré es la copa menstrual. Bueno, entonces vamos a hablar debido a que a nuestras edades, hace ya rato pasamos por nuestra primera menstruación y les quisiera preguntar cuándo y cómo fue su primera menstruación, cómo se sintieron, si de pronto tienen muy presente ese momento exacto en el que ustedes dijeron, ay, me llegó, no sé qué está pasando, como más o menos qué se acuerdan de su primera menstruación. Siento que a mí me falla la memoria porque yo no me acuerdo, yo solo siento que ya eso me llegó y yo ya una rutina, fue parte de una rutina, creo que no fue traumático, no fue algo, era algo que ya esperaba y como que pasó y ya yo dije, ah, bueno, tenía los convitos ya guardados para cuándo, porque claro, a uno le empezaban a dar los paquetes de toallas desde chiquitica en el colegio, entonces yo tenía eso ahí reservado, eso estaba, yo acumulé por ahí 3 años los cositos de esa marca que uno utilizaba, que siempre lo visitaban a los colegios, y yo tenía como tres, entonces en el momento en el que me llegó yo ya estaba con mi abastecida para poder utilizar, entonces no fue algo que yo diga, ay, me acuerdo al detalle cómo me sentí, qué pregunté, qué dudas, no, como que ya no fue algo difícil de resolver por mí misma en su momento, tenía como 13, 14 años. Bueno, yo creo que, bueno, soy la más viejita de este grupo y volver como a recordar ese momento no es fácil, pero tampoco fue traumático. Yo creo que en ese tiempo los colegios hacían campañas con las herramientas que tenían y con la pedagogía que tenían, porque sí ha cambiado mucho, también como las opciones y quizás también en su momento como cumpliendo con un tema de ley o de salud, no sé, pero iban a los colegios y hacían campañas y siempre le entregaban a uno la bolsita.
Y el lenguaje o el mensaje que recuerdo en ese momento era más que era un cambio natural del cuerpo en el cual debíamos era estar preparados. Y esa forma de prepararnos, una de ellas era el tener como la toalla disponible, cargándola incluso en el morral por si llegaba a pasar. Pero en realidad tampoco fue traumático. Yo creo que fue traumático entre comillas, es las actividades que uno quizás hacía de una manera recurrente y uno no sabía cómo prepararse frente al periodo, sea en el deporte o en otras actividades que uno hacía. Y como uno no tenía el periodo, entonces uno no sabía quizás actuar en ese momento, más no cuando le llegó la primera vez. O sea que ustedes sentían como que ya estaban preparadas por, no sé, de pronto las guías que se les daban en el colegio o que tanto sabían de la menstruación como en su ciclo menstrual o que sabían exactamente antes de que les llegara su primera menstruación. Bueno, yo sabía que me iba a llegar algo, o sea, será como que, hablándolo tal cual, era que era un sangrado mensual, era lo que yo sabía. Ya conforme uno empieza a conocer su cuerpo, se da cuenta del montón de síntomas que se pueden presentar previos a la llegada. Entonces, oficialmente uno la primera llegada es como que, listo, voy a sangrar. Y eso es todo lo que uno sabe, que voy a sangrar. A uno no le hablan, o yo no recuerdo que en esas preparaciones de esas sesiones que lo llevaban a uno y separan a las niñas solo a ese grupito en el colegio, le hablaran a uno de, pues también de esos síntomas, de todo lo que podía experimentar el cuerpo antes de que le llegara, no, no como la primera vez, sino como lo que se iba a volver a repetir cíclicamente cada mes a lo que uno se tenía que ir a enfrentar. Eso no se lo hablan, o sea, solo le hablan a uno de sí es un cambio hormonal, pero no te entran a hablar de todo lo que esas hormonas pueden causar en ti, que no es, y tampoco es que cada mes sea lo mismo. Algunas veces uno tiene cólicos, otras veces dolor en la espalda, hay cosas que uno empieza a conocer su cuerpo y como que 2 días antes, así uno no esté mirando el calendario, uno ya dice, "Ay, ya me va a llegar". Yo, por ejemplo, nunca utilicé ese papelito, ese calendario que le dan a uno también con esa marca, como para marcar, "Ay, esto a mí nunca me gustó, nunca fui de, y como que naturalmente mi cuerpo empezó a reconocerlo. Afortunadamente puedo decirlo que soy privilegiada de que soy regular. Entonces también eso me ayuda mucho a que reconozco los síntomas y sé más o menos por qué fecha es, que creo que eso es otra cosa que tampoco te hablan, hay que también cuánto tiempo dura el ciclo, cuántos días te va a durar, la abundancia. Entonces cada uno va conociendo su ciclo y su proceso, pero sí, sí es como que no es algo de lo que uno diga y hay un manual para que te diga tú vas a sentir esto, esto y esto, no, en ninguna parte. Pero yo creo que no solo es como los síntomas previos, sino durante y después. O sea, las campañas que yo recuerdo es que iban al colegio, iban todas uniformadas, le entregaban a uno el paquete y le daban una charla de cómo utilizarla. Casi siempre eran toallas, ¿cierto? No, no existían. O incluso a veces daban, pero uno pensaba más como en el paseo y la piscina como aquella opción. Pero siempre impulsaban mucho, era el protector y la toalla, y era en el momento de llegada, no cómo se debía preparar incluso el cuerpo antes de la llegada, durante la llegada y después de que se iba el periodo. Eso no, no se hablaba. Y no solo del comportamiento del cuerpo, sino también de los estados emocionales. Tampoco hacía eso parte de la charla. Entonces era algo como más de informar que te iba a llegar la primera vez y que debías estar preparado. Pero de ahí para allá no, no se daba ese ejercicio. Y algo muy curioso que quizás sí sería bueno replantearlo y no sé cómo lo están haciendo ahora en los colegios, es que no deberían separar las mujeres de los hombres, porque los hombres, pues si nosotros vivimos en comunidad, el hombre también debería saber cuando le llegue, sea su hermana, ¿cierto? Su mamá, a su pareja, deberían también como conocer un poco cómo es el proceso del amor para entenderla y quizás aportar más y no desde el desconocimiento. Entonces ahí sí no sé cómo se hará ahora, pero lo que nosotros vivimos o lo que yo viví en ese momento es que lo preparaban era para el momento que te iba a llegar, pero como si fuera un hecho, más no lo que había antes, lo que iba a pasar, e incluso tampoco se mencionaba
¿verdad? No recuerdo sobre la cantidad, cuándo era normal, cuándo no era normal. Por ejemplo, para mí el calendario fue una gran bendición porque yo no tuve el ciclo regular. Entonces, para mí el apuntar sí era vital para poder identificar esos patrones de por qué no me llegaba, ya por temas de salud. Es como lo que recuerdo. Yo, a mí hubo algo que a mí como que me entró en shock de la gran desinformación al que nos enfrentamos las mujeres y las personas menstruantes, es que vine a ver como un documental a mis 23 22 años y me di cuenta realmente que las mujeres no solo menstruamos, sino es todo un ciclo y cómo se siente el cuerpo, cómo nos podemos sentir anímicamente en cada ciclo, como qué cuidados o recomendaciones hay para cada una en nuestros ciclos. Y yo dije, es increíble que por más de 11 años haya vivido mi ciclo menstrual en esta completa desinformación, porque muchas veces en los colegios, que digamos que es como la edad en la que nos enfrentamos con más desconocimiento a todo este proceso, lo hacen ver como algo muy mecánico, como así, mira, este día simplemente tienes que ponerte la toalla y listo, ya, de ahí para allá nos dejan como solas, como descubra usted cómo es todo este mundo y creo que eso sí hace como muchos tropiezos en cuanto no solo como enfrentarnos, digamos, como a lo físico de cómo me pongo una toalla o qué otras opciones tengo para gestionar mi menstruación, sino que también lo que decía Ana, que es diferente a decir cuándo es normal lo que siento y la cantidad que menstruo y cuándo no. Y entonces también como esa parte de salud médica se nos ha sido como un poco desinformadas y ahí vamos batallando que, como también decía Jenny, hasta el momento es que estamos, a medida que crecemos, vamos conociendo por nuestros recursos o nuestra misma curiosidad cómo es vivir todo este ciclo menstrual. Y por lo mismo, yo creo que yo toda mi infancia, adolescencia, por así decirlo, menstrué solo gestioné mi menstruación con toallas. ¿Ustedes también lo hicieron solo con este producto? Yo quisiera como hacer una aclaración desde mi percepción, y es que ahora hay más acceso a la información. Antes uno iba a la biblioteca y los pocos libros que existieran uno podía indagar, y digo pocos o incluso muchos dependiendo si estás en un colegio público o privado o con las personas que estén alrededor. En cambio, ahora el acceso a la información hace que uno, dependiendo de lo que transite, uno lo busque. Entonces, por ejemplo, si una persona tiene el ciclo irregular o conoce a alguien, pues quizás lo motiven a buscar este tipo de información. Por ejemplo, los colegios tampoco enseñan sobre finanzas personales, ni inteligencia emocional, ni comunicación asertiva, solo cuando uno crece y dice, wow, esto es tan importante, que por el acceso a la información uno empieza a buscar. Lo mismo con el ciclo menstrual o cuando somos mamás, por ejemplo, en mi caso que pues viene una chiquitina, uno dice, Dios mío, ¿yo cómo me voy a preparar para poder acompañarla a ella? O sea, tiene que existir una iniciativa para uno poder indagar o apropiarse de ese tema, como es el caso que nos reúne hoy. Entonces, lo que yo menciono es que el transitar depende de esas motivaciones o esas necesidades o lo que uno esté viviendo para poder acceder a la información. Claro, en su momento a nosotros nos hacían llegar los paquetes con las toallas, pero si nosotros hablamos con nuestras abuelas, pues ellas eran trapos, porque era lo que tenían disponible. Yo menciono ahora la copa porque de hecho la conocí por una amiga que ella me dijo, no, es que mira, yo ensayé y me fue de maravilla. Yo, bueno, ¿yo por qué no voy a ensayar? Y vi y empecé a buscar información de las bondades de la copa, no solo para el medio ambiente, sino también para el cuerpo, o sea, porque uno empieza a tener acceso a la información por motivación. Entonces yo creo que culturalmente nos han llevado siempre a utilizar los mismos productos,
sumado a la industria. La industria aquí también tiene un papel determinante y es que las grandes marcas pues que van a querer siempre tener, ¿cierto? Su mercado allí cautivo y quizás por eso no dan cabida a otros productos. Y cuando empiezan a surgir esos otros productos, es gracias también al acceso a la información. Yo creo que va de la mano. Y el cómo las buenas experiencias se cuentan. Entonces, creo que uno transita por la información también dependiendo, como para cerrar mi percepción, dependiendo de lo que uno esté viviendo en ese momento. Sí, eso es verdad, porque también estoy como de acuerdo en eso, porque yo me vine como a interesar o despertar esa curiosidad un poco más cuando vi muy complicada toda mi situación del ciclo menstrual, que ya tenía dolores como muy incapacitantes y bueno, todo un rollo alrededor del tema que hasta me llevó a buscar como eh, qué remedios caseros o naturales me sirven más allá de depender de que mi ciclo menstrual se vea afectado por una pastilla que afecta mis hormonas. Entonces quisiera saber si ustedes como que son amigas de esos remedios caseros, si normalmente los utilizan y cuáles utilizan. Yo, pues mi mamá siempre me daba manzanilla, una bebida como con manzanilla que era como para los cólicos, o tomo aromáticas. Le huyo a tomar pastas, o sea, yo digo, yo soy fuerte, yo soy lo suficientemente fuerte, yo me aguanto, hasta el punto de que rara vez tomo una pasta para los cólicos. O sea, me dan muy pocos, a veces sí dan muy intensos, pero le huyo a tomar pastas. Yo digo, como que no quiero, no, como que es como una regla interna que tengo. O sea, yo digo, como que no. O sea, no voy a llegar al punto de tomarme una pasta, no me la voy a tomar. Siempre como que me voy por el lado de aromáticas, bebidas calientes. Y el tabú de que uno no tiene que comer como tomar cosas frías mientras está como en la menstruación, porque eso le da a uno más cólicos o limón, cosas así que no le ayuden, pues es un tabú con el que crecí, que siempre me decían, no, si yo no lo hice, nunca he investigado y al día de hoy creo que después de que salga acabo de preguntar, voy a buscar en Google si eso es verdad, pero más por eso, o que no me baño con agua fría cuando estoy también en el ciclo, siempre es como porque yo amo bañarme con agua fría y es como que esos días son horribles porque me toca bañarme con agua caliente, a mí no me gusta bañarme con agua caliente, pero todo sea porque no me den cólicos, no sé si me funciona o no, pero yo siempre sé que cuando estoy en esos días, me toca darme un duchacito con agua caliente para, no sé, como que el calorcito que le ponerme también pañitos tibios, o sea, todo relacionado como con el calor es lo que a mí me funciona. No sé si es un efecto placebo o qué, pero a mí me funciona. Bueno, yo por ejemplo, en mi caso, como de niña, empecé a tener un ciclo irregular, entonces la opción que generaron fue método de planificación. Entonces, cuando empiezo como a interesar por el tema, yo digo, Dios mío, lo que estoy es contaminando mi cuerpo con ese químico. Y es verdad cuando la abuela y la mamá siempre le recomiendan a uno los productos calientes, que el agua panelita caliente con canela, no camine descalzo, no se bañe con agua fría, póngase unas bolsas plásticas que uno le coloca el agua hirviendo y se la pone en la zona abdominal. Todo eso lo llevaba, pero a través de buscar información, que yo decía, no siempre tengo que depender del método de planificación para que me llegue el periodo y tampoco para que los cólicos sean tan fuertes tiene que existir algo más que la aguapanelita con canela o el no caminar descalza. Y definitivamente a mí me llevó es a mejorar los hábitos, porque eso también hace parte de comprender el cuerpo. Y si bien es cierto, sigo utilizando los consejos de la abuela y de la mamá, pues también es bueno, en mi caso a mí me funcionó, fue ser consciente de los alimentos tienen que ver mucho cuando uno llega al periodo, porque el cuerpo está adquiriendo información eh, antes y durante el periodo. El conocer el cuerpo, entonces frente a la alimentación, frente al dormir, incluso yo noté
un avance increíble, por ejemplo, que me dejaron de dar dolores tan fuertes cuando implementé el ejercicio consciente en mi vida, porque si bien es cierto, he tenido la práctica del deporte, el haberlo hecho consciente como que generó algo en mi cerebro que fue muy curioso, como el generarle un nuevo código a mi cuerpo. Entonces yo creo que lo tradicional lo sigo conservando, pero también el ser consciente de los buenos hábitos también me ha ayudado como a bajar esos dolores que se generan antes y durante, en mi caso. Sí, eso, eh, pues también estoy de acuerdo porque digamos como el ejercitarse o saber cuándo ejercitarse en el ciclo menstrual, porque a veces nos obligamos como a ser muy productivas y realmente lo que necesita nuestro cuerpo es descanso por el ciclo en el que estamos. También quisiera saber entonces como a qué desafíos se han enfrentado o se siguen enfrentando cuando menstruan. Por ejemplo, Ana decía que fue muy irregular. Digamos que eso fue como un gran desafío, cómo lo enfrentó o si ya se solucionó esa parte o qué otros desafíos han enfrentado en cuanto a su menstruación. Bueno, en mi caso fue superado, pero si yo retomo cuando lo tenía, los desafíos eran siempre como tener que estar preparada porque en cualquier momento me iba a llegar el periodo. Y es estar siempre preparada incluso hasta en cosas que pueden ser superficiales, pero no lo es, y es, ¿será que me pongo un pantalón blanco y hoy me llega? Entonces son cosas como esas. O, por ejemplo, yo estaba en la selección de fútbol sala, porque siempre me gustó practicar. Y cuando decían, es que hoy toca el uniforme blanco y no el verde, y yo, ay, ¿será que me va a llegar? Entonces eran como desafíos más, ¿qué tal que me llegue y, y se burlen de mí porque me llegue? Porque quizás la misma inmadurez por el contexto y por la edad, ¿cierto? Llevan esa que se burlen porque les llegó, entonces uno prefería mejor caminar con un saco amarradito o entrenar si se podía y hacer cachitos que no llegara cuando estaba jugando. Entonces estos malos desafíos eran no tanto por mi cuerpo en ese momento, sino porque me llegue a pasar y qué dirán, qué dirán. Eh, Después de implementar, porque yo dije, no es normal que uno tenga que convivir con una irregularidad. No es normal que uno tenga que vivir con un dolor, o sea, no es normal. Eso lo tenía desde jovencita. Entonces, el desafío era cómo accedo a la información. Y estoy mencionando que en ese tiempo apenas estaba surgiendo Hi-Fi, o sea, ni siquiera Facebook, o sea, es otra era. Cómo acceder a esa información era mucho más complejo. Y claro, había muchas personas que sabían, pero no existen estos medios como los tenemos ahora para podernos educar. Entonces, digamos que el primer desafío era no sentirme avergonzada por el contexto, por si me llegaba. Y el segundo es cómo acceder a la información porque el Internet apenas estaba iniciando. Y ya después de eso es incluso cómo motivar a los cercanos de los hábitos que uno adquiere y que uno nota mejoría para que lo implementen sin obligarlo, ¿cierto? Sino que lo vean como por ejemplo. Entonces yo creería que en las fases de mi vida fueron como esos tres desafíos. Yo pues sinceramente no me vi como envuelta como en ese susto de que me pasara por lo mismo, porque ya dije, bueno, pues yo fui regular, entonces era, pues no tenía ese susto, pero sí me pasaba, era más como a nivel social también, así fuera regular, quizás que me llegara de pronto hoy, y yo estudié en un colegio en donde la sudadera, el último año, la sudadera era azul clarito, entonces era uno, fue madre porque toca ir, Ujú. y era obligatorio, y le ponían a uno obligatorio que tenía que ir con ese uniforme. Y normalmente siento yo que en otros colegios muchas niñas se sentían seguras de que si tenían el periodo, pues se ponían la sudadera, no iban en faldas y ponían la sudadera y la sudadera era el lugar seguro. Ujú. En el colegio en el que yo estaba, la sudadera era el lugar inseguro porque es que era un azul clarito y uno, Dios mío, me llegó a pasar, de hecho, una vez. Yo llegué nueva a ese colegio
y me pasó y yo no conocía a nadie y como que de repente empezar a hacerle ojitos a alguien que me viera como la cara de susto, porque también es algo que uno, como socialmente uno no, como que de eso no se habla, nadie puede decir. Ahora más grande creo que mi círculo social lo hablamos más fácil, de como, ay, hoy tengo periodo, y ya, lo normalizó. Pero cuando estaba más chiquitica, cuando apenas estaba uno empezando en eso, era como que de eso no se habla, eso es como información privada, eso guárdatelo para ti, o sea, si tú estás en tus días, guárdatelo, o sea, no puedes decir que estás en tus días y uno como que, pero ¿qué cambia en mí si yo te digo, o sea, qué te afecta a ti saber que yo estoy en mis días y que no, o sea, no te cambia a ti el día, o sea, solamente es, pues es muy normalizarte que hoy estoy en mis días. Creo que también lo que pasaba era que también a los niños, y siguiendo la línea de Milena, que a veces dice, ¿por qué a los niños no los incluyen a que sepan que nosotras pasamos por esas fases? Y se vuelve una burla porque creo que son los niños los que crearon ese chiste de que es que están sus días y empieza como que está loca. Y como ellos no comprenden eso que implica, entonces, claro, uno quiere, no quiere ser la loca porque está en el periodo, entonces uno se lo guarda, pero es lo más normal, o sea, yo ya mis días y con las personas que socializo, yo ya, o sea, como que simplemente digo, pues a mí me dan bajones, entonces yo solamente digo, ay, estoy en mis días, y ya entienden, entonces esa cercanía, esto también permite pues uno tener una cercanía con las personas que lo rodean, entonces que lo hagan a uno como que sentirse como un monstruo solo porque lo tenía, era como que el reto que yo tenía era como que tratar de sobrepasar el que dirán. Creo que también me uno a lo de mil, porque es que no es como normal que uno tenga que sentirse avergonzado por pasarse las toallas, por ejemplo. Uno empezar a hacerle ojitos o pasarle un papelito, tiene una toalla y le pasaron a uno como contrabando la, la Ujú. toalla y De la uno cartuchera. sí, uno, tantas formas que uno se inventó para pasar de un lado a otro una toalla. ¿Por qué? ¿Por qué? Por pena. Y es uno ahí como que complicándose un poquito más la experiencia, porque se la complica a uno por lo que otros que no pasan por ese proceso, si lo cuestionan, no lo cuestionan, perdón. Bueno, yo quisiera también preguntarles, debido como a la edad laboral en la que estamos sometidas pues en este momento, si ustedes han tenido como algún inconveniente para gestionar su menstruación en sus lugares de trabajo o si no han tenido ninguna dificultad o cómo han llevado pues este tema en sus espacios de trabajo. Trabajos de la casa. Pero no, alcancé a trabajar un tiempo presencial. Pues ese, creo que a lo anterior, creo que esa era una de las cosas que quizás me daba pena, era como que como la basura, como uno dejar eso y que vieran, que alguien se diera cuenta que uno acaba de salir del baño y supieran que uno acaba de botar una toalla, por ejemplo. Entonces, pero pues más allá de eso, no, o sea, yo, pues uno, ¿a qué va uno al baño? Cualquier, o sea, no es como que dificultad, dificultad, pero sí, mentalmente uno sí se generaba como ese ruido, como que, ay, yo la botaba bien envuelta en papel, que malas prácticas de medio ambiente, pero yo la envolvía mucho en papel para que no se viera que en la basura había una toalla, porque como lo mío sí ha sido siempre toalla, yo lo envolvía, porque no había, pues no hay un espacio solo para botarlo, que hubiera un dispensador, no, nunca me tocó un lugar en el que hubiera un dispensador pensado, pues si a uno se le llegaba a olvidar, ¿no? Siempre era con las compañeras, como que lo mismo, ¿no? Se repetía la historia del colegio, como que uno le escribía por interno, no, tienes una toalla, y pues uno iba al baño, y era la que se daba cuenta, pero uno dentro de lo posible trataba también que nadie se diera cuenta que uno había ido a trabajar con el periodo. Y yo sí, yo lo ocultaba, o sea, yo era como que "Ay, voy a volver bien ese que no se den cuenta que, que yo es porque era un solo baño compartido, entonces voy y lo escondo, que no se den cuenta, y dentro de por lo mismo, de que no decir que estaba, era como que algo privado, o sea, la gente le hacía a uno el feo de que supieran, entonces yo me hago la que nadie se dé cuenta. Era esto como lo que me pasaba a mí, pues, en el lugar en el que trabajé. Yo creo que eso depende mucho como el tipo de organización en la que uno esté. Eh, si uno trabaja en una organización muy pequeña, quizás uno está muy prevenido de que de no contar o que no se den cuenta, que no se enteren.
Si la organización es un poco más grande, quizás uno puede tener un poco más de respaldo por compañeros, no sé, es como lo que yo viví. Entonces, yo creo que depende de la organización. En mi caso, yo no tuve ningún problema ni con horarios, ni... No, yo creo que pues uno iba a trabajar y si de pronto uno se sentía muy indispuesto, pues uno le mencionaba con sinceridad, en mi caso, al jefe que tuviera en ese momento y pues si era necesario me pedía permiso y me iba, que yo creo que fue una o dos veces en todo el tiempo, fue mucha, pero también pues fueron como muy comprensivos. Sí, yo Yo creo nunca, que, ay, perdón. ¿quieres decir algo, Jenny? No, que yo iba a decir algo que creo que también es un tabú que tenemos todos, y es, por ejemplo, yo nunca he faltado al trabajo por la menstruación. Y creo, y no, que no me vayan a odiar, pero siempre he pensado que tengo esa cosa de que no es una justificación válida para Mm, uno faltar, pero ya, porque yo hablaba desde mi realidad, desde donde yo decía, ujú, pues a mí no me da tan duro, yo digo, ay, esto no puede ser, pero cuando ya ahora dejó de ser tan privado y uno ya podía compartir las experiencias y escuchar a otras personas, uno dice, de verdad, hay momentos en los que eso sí se vuelve incapacitante, o sea, porque es una posición que uno no puede aguantar si uno trabaja sentado y eso que yo hablo desde un privilegio, de verdad que lo reconozco, porque yo trabajaba sentada en mi trabajo, no tenía, pero hablando de personas que de verdad tienen cólicos más fuertes y sus trabajos desesperadas, por ejemplo, o sea, que es un trabajo más demandante y más activo, yo ya ahí empiezo a pensar, listo, sí debería haber, esto debería ser una justificación. Anteriormente sí lo pensaba como que, ay, ¿quién va? O sea, ¿eso por qué va a ser? O sea, yo ujú. decía, yo era de las que decía, yo nunca pedí permiso por eso, pero pues tampoco me vi en el punto de que fuera una, no excusa, pero que fuera un motivo para yo decir, ay, hoy no voy a trabajar, pero nunca, o sea, nunca fue mi caso. O sea, yo solo Claro, es porque parte de la realidad, por ejemplo, en mi caso como era irregular, cuando había momentos en que me llegaba, o sea, me llegaba, o sea, no había toalla alguna que pudiera acomodarme a mi tranquilidad. Entonces, cuando las dos veces que pedí es porque, o sea, en realidad se me pasaba y se me pasaba era que ya era imposible incluso taparlo porque no era el saco acostumbrado al colegio que se amarraba fácilmente. Entonces, pero yo también creo que en parte, y es una percepción, o sea, es mi percepción, y es que cuando uno convive con eso es donde uno debe buscar otras alternativas. Otras alternativas es no solo lo tradicional, sino también los remedios caseros, también el mirar cómo estamos cuidando nuestro cuerpo. Jenny mencionó algo muy importante, es cómo le hablamos, a qué le decimos a la mente. Entonces, si a la mente le decimos es que nadie tiene que enterarse, y yo también era la que enrollaba la toalla, pues también qué le estoy diciendo a mi mente con relación a que no es un tema sano, sino que es mejor tenerlo desde lo oculto. Y yo creo que también en este momento, o sea, hablando al presente, ya se habla con mucha naturalidad a lo que nosotros vivimos en el colegio o como jóvenes. Es que sí es un tema mucho más abierto, pero yo que también creo que en medio de lo abierto también se dan las posibilidades para que otras personas se aprovechen de eso abierto. Y eso abierto es que hasta qué punto uno puede decir que genera una incapacidad, ¿cierto? Porque claro, yo lo hablo desde mi realidad, pero tristemente también hay personas que se aprovechan de eso para que sea una incapacidad, para yo no trabajar, para yo no estudiar, sino que tampoco como hay una norma, porque cada mujer le llega diferente, cada cuerpo es diferente, pero que para mí no es dolor, para otra mujer sí puede ser dolor por los umbrales, bueno, tantas cosas que pueden existir. Entonces yo creo que también se vuelve muy complejo el tema porque también se pueden aprovechar de esa circunstancia para no trabajar o no estudiar o no hacer otras cosas, simplemente por el grado de conciencia que se está generando ahora. Sí, yo creo que uno de los grandes desafíos también que enfrentamos como la generación como de ahora, hablo de diferentes edades, pero la generación o el punto de donde está la sociedad y de cómo está ese tema ahora enfrentado
en diferentes círculos sociales, en diferentes países, es que no contamos con una buena educación, porque como lo ha dicho Jenny, realmente como que cada una habla desde su experiencia y también desde su privilegio y su acceso a la información. Como nosotras podemos disponer de mucho papel higiénico para envolver una toalla, hay personas menstruantes que ni siquiera tienen acueducto o que ni siquiera tienen una toalla y que tienen que seguir gestionando su menstruación con trapos, como se hacía en generaciones pasadas de nuestras mamás o incluso nuestras abuelas. Como que para nosotros, nosotras sí se ha visto, digamos, un avance, pero también hay un sector de la sociedad que sigue aquí, o sea, que sigue experimentando su menstruación como se experimentaba hace 50 u 80 años. Entonces, teniendo en cuenta esto, me gustaría preguntarles si a ustedes les hubiera gustado tener una mejor educación sobre su menstruación, pero a una edad temprana. Digamos que esa educación como integral de tanto social, culturalmente y pues de parte de la salud, porque también uno de los grandes desafíos que creo que eh, Jenny también me ha permitido como que darme cuenta que muchas veces solo lo llevamos al entorno de la salud porque es nuestro cuerpo lo que la experimenta, pero culturalmente también son desafíos de decir, ay no, qué pena que se den cuenta que tengo el periodo, o cómo le voy a decir a mi pareja que tengo el periodo, o que un amigo se dé cuenta, o creerán que estoy loca. Entonces, como que no solo es un desafío en cuanto a salud, sino un desafío cultural de romper con esas barreras de si yo digo normal que me duele el estómago, porque no puedo decir que me duele eh, mi útero, no sé, cosas así. Entonces es como también enfrentar ese desafío de normalizar y entre más lo normalicemos, más lo podemos charlar entre nosotras y darnos cuenta que es normal y que no es normal, porque como también lo dice Ana, la diferencia eh, la experiencia es muy personal. Lo que para mí puede ser un dolor, para otra persona menstruante no lo puede ser, pero que va desde allí el saber qué tenemos de nuestro lado para enfrentar o qué herramientas tenemos de nuestro lado para, sí, conocer nuestro ciclo menstrual. Entonces, les repito la pregunta, que les hubiera, si les hubiera gustado tener una mejor educación sobre su menstruación a una edad temprana y les agrego de una vez si creen que es importante que las niñas tengan este tipo de educación ahora y por qué. Bueno, yo quisiera iniciar, y perdón que me siente en la palabra, pero mi profesión es comunicadora, entonces algo allí salía a flor de piel. Y es que yo creo que la educación que nosotros tuvimos fue la de su momento, o sea, era lo que teníamos acceso. Es bueno plantear la educación de hoy y es a partir de los vacíos que hay. Y yo lo mencioné al inicio, a nosotros no nos educan en finanzas personales, no nos educan en inteligencia emocional, no nos educan para prepararnos frente a, frente a los cambios del cuerpo, de la mente, de la salud, o sea, de manera integral, incluso hablar de temas de gerontología, porque todos deberíamos pensar en qué vejez queremos tener y esa vejez es cómo debemos nosotros vivir y transitar nuestro ciclo menstrual, por ejemplo. Entonces yo creo que es lo que podamos hacer hoy frente frente a la educación y que esa educación no esté amarrada a la industria. Yo creo que ese es también uno de los problemas. Es porque siempre iba el mismo kit de la misma empresa. En cambio, si yo no tengo un vínculo con la industria, pues la educación va a ser mucho más neutral, porque no solo me van a llevar con la toalla, sino que también me van a llevar con la copa y me van a llevar muchos métodos de planificación porque no están amarrados a la industria. Entonces, y que no solo vaya, en mi caso creo que iba la enfermera, ¿no? Que también vaya la psicóloga y me cuente cómo debo prepararme mentalmente o mi personalidad, cómo se va a ver afectada, mis emociones.
pero no hablar del pasado, sino de la información que tenemos hoy, cómo se van a preparar las niñas de hoy. Y sumado a eso con un aspecto de educación cultural, y es porque si bien ahora se está hablando de generar normas o leyes, no sé qué nombre tendría porque desconozco, como para poder generar incapacidades, ¿cierto? Por el tema de que, que sea un tema de educación cultural, porque a veces uno, es como cuando el jefe se va y la persona dice, ay, se fue el jefe, entonces yo salgo detrás. O sea, culturalmente es como a veces tristemente lo toman como el más avispado. Y no es así, porque se aprovechan de lo que se está generando, que es a favor de muchas chicas que en verdad sufren con su ciclo menstrual, o sea, que es un tema de salud muy teso y quizás otras se van a aprovechar, se quieran aprovechar. Entonces yo creo que ahí la educación debería ser hoy a partir de lo que nosotros tenemos y no mezclado por la industria. Y también de eso es cuál es mi compromiso como mujer para no dañar los avances que se están generando por esa cultura tan latina que tenemos siempre de aprovecharnos de algo que pueda ser, entonces cómo saco ventaja. Entonces, para cerrar como mi punto de vista es la educación, incluso debería tomarse no en los momentos cuando quizás a uno le va a llegar la menstruación, sino empezarlo a hablar desde a más temprana edad, porque en la medida en que uno va creciendo, pues su cuerpo se va transformando y qué bueno que uno de niños y que sea un tema de niños y de niñas, o sea, que puedan decirle a los niños van a presentar estos cambios físicos, a las niñas estos cambios físicos, a los niños se les va a notar por eso, a las niñas por su menstruación, o sea, que no sea como un tema de niños y niñas, sino es un cambio normal y yo creo que eso también va a romper por esa misma educación, que todo sea como secreto, como que nadie se iba a enterar, sino que es un tema normal porque hace parte de mi transitar por la edad y ya, creería yo. Sí, creo que pues sumándole a eso, o sea, no hay mucho que sumar, creo que estoy de acuerdo, para no repetir, creo que sí, sinceramente, hacerlo más integral, o sea, la información más integral y que puedan pues abordar diferentes eh, síntomas, que creo que es lo que siempre se omite, como todo lo que podría experimentar y cómo nosotros empezar a ser conscientes, que nos empiecen a preparar a qué podemos estar, a qué nos vamos a enfrentar, no como que cada uno tiene que adivinar y empezar a decir, ay, bueno, cuando me toca. Claro que es un proceso muy íntimo y muy personal, pero sí tener pues recursos y referencias que uno diga, ah, bueno, también le pasaba a esta persona, ah, ya se sintió así, y uno diga, ah, eso es normal, porque uno cómo se da cuenta que algo es normal, y uno ni siquiera, y va lo mismo, uno pues uno no va al médico para preguntar por el ciclo, o sea, no hay, como que no es una consulta válida, no hay como una, que uno diga que uno abre que voy a llamar al médico y voy a sacar una cita general para que me diga si esto es normal o no, uno creía que uno lo normalizó tanto que uno yo resuelvo y yo empiezo a adivinar y casi que automedicarme, porque es como autodiagnosticarme, porque uno no llama al médico para preguntarle, ay, hoy me llegó así, la otra semana el siguiente mes me llegó diferente, textura, porque uno mismo es el que se da cuenta de eso, pero uno lo normaliza, uno se dice, ay, la vez pasada me llegó así, ve, y pasa página, o sea, no lleva uno un registro de qué fue lo que pasó. Entonces sí sería bueno que uno pudiera también tener como esas referencias, que haya más, pues Ujú. también más investigación del lado de, pues para la mujer. Aquí ya me meto muy también a la medicina, que es lo mismo, como que no se conoce el cuerpo femenino a tal punto de cómo también cualquier otro tipo de enfermedad o otro tipo de tratamiento, también cómo se involucra con ese ciclo, porque es que eso hace parte de todo el sistema pues de una mujer. Entonces, creo que también, por eso digo que la palabra clave ahí sería que sea más integral, o sea, que desde cómo nos informan y también pues cómo a nivel ya estructural y científico también se empieza pues a involucrar ese tipo de experiencias que sirvan también, como que empiecen a tener ese insumo de todas estas experiencias, porque son muchas variables, o sea, no es una sola forma, no hay una sola forma en la que te llegue el periodo, o sea, sí, todos los meses es diferente por más que Ujú. sea un ciclo diferente, todos los meses algo cambia.
Entonces, que todo eso lo pudiera, o sea, que a hoy me hubiera gustado saber, o sea, saber yo en qué preocuparme, en qué empezar a decir, bueno, cuál es la textura, si esta textura es así, ¿qué pasa? Porque desconozco. O sea, hasta hoy yo sé, o sea, yo sé que me cambia también como la textura en la que siento que llega mi flujo, por así decirlo, pero yo no le veo diferencia, o sea, yo digo, ah, no, pues solo fue diferente a este, pero no sé qué significa, o sea, qué pasa en mi cuerpo cuando me llega así. Entonces sería bueno que también eso entrara en la educación que nos van a decir, para no decir, ah, no, 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 es normal. Seguro mi cuerpo y va con lo que dicen Milena, los hábitos, que yo ya sé, ay, justo seguro esa semana comí de esta manera, la siguiente, y ahí uno también empieza a conectar qué fue de mi cotidianidad ese mes que me cambió el ciclo. Entonces uno empieza a ser más consciente. ¿Ya? Sí, creo que como que las tres acordamos en que si bien la sociedad antes no estaba lo suficientemente preparada para hablar de todo lo que sucede en el ciclo menstrual, por lo menos ahora ya se está dando la conversación, digamos que entre nosotras también estamos siendo más conscientes y más abiertas a generar esa comunidad y generar esa conversación de no desde, ay, ¿será que tienes una toalla que me prestes? Qué pena contigo, lo que sea, sino generarlo más abiertamente y compartir experiencias, porque desde allí empezamos a conocer cómo, ¿será que esto sí es normal? ¿Será que no? Y la verdad es que sí falta una educación más integral, teniendo en cuenta que hoy, digamos que la mayoría puede tener un acceso más fácil a la información. También hace falta que las leyes, por ejemplo, de la ley menstrual, de la incapacidad menstrual que tenemos, al menos en Colombia, venga no solo la ley, sino con una educación detrás de que cuáles son los dolores por los cuales, digamos, tú podrías pedir esta incapacidad. Y no solo a eso, también a las empresas, porque entonces se cree que la mujer ya tiene como menos valor o menos capacidad laboral por su ciclo menstrual y se genera otro tipo de desinformación. Entonces también es como ser conscientes cada una desde su círculo, cómo se va cambiando ese ciclo de información alrededor del ciclo menstrual y que si yo lo hablo con mi hermana, lo hablo con mi prima, lo voy a hablar con mi sobrina para que viva su ciclo menstrual desde una manera más consciente y que no sea un sinónimo de, ah, me va a llegar, qué pereza, voy a sufrir de dolores, no sé cómo hacerlo. Y digamos que también me parece algo muy importante resaltar porque es la primera vez que lo escucho y que lo reflexiono desde esta manera, y es que es verdad que muchas veces la educación o los productos que se nos dan alrededor del ciclo menstrual vienen desde un capitalismo o desde una industria que nos dicen como, mira, tú solo puedes vivir tu ciclo menstrual utilizando toallas, porque es algo que se va enriqueciendo y no se nos da como la oportunidad de pronto conocer de primera mano otros kits que siempre se nos llevan al colegio, al menos, no sé, desde la cultura latina, que otras alternativas tendríamos. Yo Entonces, a quiero, mí, quiero, quisiera que pena yo te interrumpo ahí desde que pases de tema porque creo que estás cerrando. Y es que el tener acceso a la información también es algo complicado. Y es porque como cualquier persona puede publicar y se cree experta en el tema, entonces nosotros también tenemos que ser muy delicados en cuando queremos profundizar sobre el tema, porque uno profundiza es porque algo le apasiona, algo lo mueve, sea un dolor, bueno, cualquier cosa, es verificar la fuente. Y eso es a lo que me gustaría ir. Porque puede que ahora podamos consultar y uno pueda decir, por ejemplo, el que Jenny mencionaba, ¿será que es normal que a mí me llegue de esta manera? Entonces todo lo buscamos por Google, ¿será? O por el chat, ¿cierto? Tengo estos signos, ¿son normales? No, revisar muy bien la fuente, porque si bien tenemos mucha información en este presente, a diferencia de cuando yo era adolescente, sí ser muy precavidos de ser selectivos, de que no creamos todo lo que está en Internet, sino que verifiquemos que sean fuentes que estudien el tema como tal.
Sí, sí, es muy bueno que como que profundices y toques ese tema, porque el Internet ha sido realmente, tiene sus pros y sus contras, pero también es tener en cuenta que si yo tengo acceso al Internet, como a qué tipo de comunidad o en qué tipo de recursos o qué páginas estoy consultando, porque así como yo puedo divulgar información desde un conocimiento correcto, también hay personas que divulgan información desde el desconocimiento. Entonces yo decir, bueno, mi desconocimiento está correcto, por así decirlo. Y la idea es que si vamos a generar este tipo de conversaciones, encontremos comunidades, digamos, culturalmente en el que nos sintamos cómodas de encontrar y hablar estos temas y también desde la parte médica, que encontremos comunidades en las que podamos confiar, que sepamos que sus diagnósticos vienen desde la parte médica y la parte científica ya comprobada, porque no todo lo que se ve en Internet es real. Entonces, tampoco por, digamos, hacer un bien de solo googlearlo, podemos antes entrar en el error de entrar en más desconocimiento y desconocer aún más nuestro ciclo menstrual. Digamos que ya para terminar, me gustaría que cerráramos como esta conversación con un consejo que le darían a una niña que va a experimentar su menstruación. Em, Pensemos pues que nosotras ya tenemos y somos más conscientes de de nuestros ciclos menstruales, de cuáles son las mejoras, de los retos que hemos vivido, de qué esperamos, pero también hay niñas que están a nuestro alrededor, que están a punto de enfrentarse y no saben lo más mínimo y que también, digamos, de pronto podemos ayudarles a que no enfrenten nuestros mismos desafíos. Entonces me gustaría como saber ustedes qué les dirían a ellas. Pues yo me voy por una frase demasiado cliché, pero creo que realmente es que no de miedo preguntar, porque es lo que más pues lo restringe a uno, que no le dé pena la pregunta, es que a veces uno cree que uno debería saberlo, entonces como por esa vergüenza al que dirán. Y más que no le dé pena preguntar, es quizás que encuentre una persona de confianza a quien le pueda preguntar y con quien se sienta cómoda, o sea, que busque como ese círculo cercano con el que pueda hablar de eso y que no le dé pena preguntar, que no vaya a sentirse juzgada, porque es que no lo digo, "Ay, vaya, pregúntele a cualquiera", pero que sí encuentre a quién le pueda preguntar y que no le dé pena, o sea, nadie nace aprendido y creo que a veces es como el primer susto es ese, como que yo pregunto, ay, qué pregunta tan boba, y creo que quizás incluso a la persona, ni siquiera puede que ni la resuelva en ese momento, pero se retroalimenta como que a la persona que le pregunte va a decir, yo tampoco sé, y se empieza a generar como esa cadena de curiosidad y que todos sepan que la duda existe, entonces como que empieza a crecerse un poquitico, así no la resuelva, hay un aporte ahí chiquito en la interacción, obviamente sabiendo a quién preguntarle. Por eso digo, no a cualquiera, pero que no le dé pena. Creo que me lo digo también a mí, que uno a veces cree que qué pena uno preguntar, que hay que crean que esa pregunta tan boba. Y creo que lo principal es eso. Por eso digo que es una pregunta muy cliché, pero creo que funciona. En cualquier contexto es la que va a funcionar. Bueno, yo le daría como consejo adicional al de Jenny, que es súper bueno, el no tener pena en preguntar, es que empiece a registrar y a documentar su vida para poder conocer su cuerpo y conocer los cambios y poder tener información que le permita tomar mejores decisiones. Incluso si yo sé que está, que me llega a empezar a tener un diario de ahí en adelante. Y es, por ejemplo, comí esto, dormí estas horas, mi humor cambió en el día 2, la contextura de mi periodo fue así, creo que fue abundante, o sea, como empezar a documentar, porque cuando uno tiene datos, puede ser mucho más fácil tomar decisiones en, por ejemplo, si quizás estos alimentos están generando que tenga más cólicos o este tipo de alimentación más el periodo hace que no duerma bien. Entonces, yo creería como el tener la conciencia de poder registrar el antes, el durante y el después, como un diario cuando uno tenía uno
uno 7, 8 años que le veían al diario y que uno apuntaba a todo, que uno pudiera resolver ciertas dudas frente a esos cambios del cuerpo que se vienen por naturaleza. Entonces, ese sería como un consejo que le daría y que de hecho me hubiera gustado practicar en su momento. Bueno, yo también quisiera agregar que como que la vergüenza ha sido como una compañera fiel de nuestros ciclos de varias mujeres y va muy ligado a lo que dicen ustedes dos, que digamos por vergüenza o desconocimiento no nos sentamos a decir esto es normal o a registrar nuestros ciclos o demás. Entonces yo creo que primero es no normalizar que los ciclos menstruales duelen, porque los ciclos menstruales no deben de doler, y vivir su ciclo menstrual desde una manera consciente y ser también conscientes de que es un proceso muy de cada persona. Entonces, que no convirtamos en un proceso de que, ay, qué pereza, ya me va a llegar, solo duele, o mejor lo hago con pastas y ya, para el dolor, sino que como que acuerpemos realmente nuestro ciclo menstrual, tratemos de vivirlo sin vergüenza para que podamos conocernos, implementar hábitos y buscar comunidades con las que nos sintamos cómodas de hablarlo y de generar más conocimiento, sí, conocimiento, desde las experiencias y desde realmente también desde la comunidad médica, encontrar un buen respaldo médico, porque muchas veces también se nos normaliza vivir con dolor y no. Entonces también es encontrar como esas comunidades y esas personas en quien podamos confiar y vivir nuestros ciclos menstruales sin pena o sin vergüenza alguna. Entonces ya eso sería todo. Muchas gracias a ustedes por unirse a esta conversación y esperemos que estas voces y estas experiencias lleguen a muchas otras más personas menstruantes y podamos seguir avanzando en torno a este tema. Ay, gracias por el espacio. Queremos recordarles que si quieren conocer más sobre los proyectos y acciones que lleva a cabo The Pad Project, pueden seguir su cuenta oficial de Instagram, The Pad Project, y allí encontrar el enlace de su página web. Cíclicas es un producto original nacido del voluntariado 2024-2025 del Advocacy Track de The Pad Project, investigado, narrado y dirigido por Valeria Hernández López y Paula Da Cunda.